El Chaco avanza. Su historia, su trabajo, su desarrollo. Del Chaco para todo el Paraguay y el mundo. El Chaco avanza. Yo soy Patrick Friesen, soy el gerente de comunicación y cultura de la Asociación Civil Chortitzer Comité y hoy vamos a hablar de la historia de la colonia Meno. En 1921 en realidad comienza la historia migratoria del asentamiento de la colonia Meno. ¿Qué es la colonia Meno? Nosotros nos encontramos ahora acá en Loma Plata. Loma Plata es la capital de la colonia Meno. La colonia Meno se tiene que entender como un área geográfico que le pertenece a los miembros de una comunidad o los miembros de una cooperativa. En este momento estos miembros son la mayoría socios de la asociación civil y la cooperativa Chortitzer Limitada. Así que esos conceptos tenemos que aclarar. En 1921 comienza la historia de migración de la colonia Meno en el Chaco paraguayo. ¿Qué es la colonia Meno? La colonia Meno es la primera colonia menonita fundada en Paraguay, en el Chaco, en América del Sur, se podría decir también en América del Sur, en 1927, al fin y al cabo, fue el año de fundación. La colonia Meno es un área geográfico que le pertenece a los socios de una comunidad y en este caso esta colonia fue fundada por menonitas que vinieron desde Canadá a fundar esta colonia. La colonia, el nombre colonia Meno no es una denominación legal, no es una personería jurídica, es justamente una denominación para este área. Las instituciones legales, la estructura social es la Asociación Civil Chortitzer Comité, la estructura económica o financiera es la Cooperativa Chortitzer Limitada que va administrando a esta colonia. En 1921, un grupo de menonitas canadienses, como he dicho ya, decidió migrar hacia un país que sería una elección entre México, Argentina y Paraguay. Al fin y al cabo, llegaron a visitar lo que es el Chaco paraguayo en 1921, una delegación de personas con el mandado de averiguar posibilidades de asentamiento, llegaron a la zona del Chaco central y para abreviar una larga historia decidieron: esto es el lugar a donde queremos irnos, este es el lugar donde queremos asentarnos. ¿Cuál fue la razón? Esta razón, estos menonitas fueron un grupo migratorio por siglos. Desde el comienzo de lo que es el concepto menonita, donde se separó este concepto dentro de la reformación eclesiástica en el siglo XVI en Europa, nuestros antepasados, los menonitas, los anabaptistas, siendo pacifistas, siempre migraron de país en país. Después de su formación en Europa, en zonas de Alemania, Suiza, los Países Bajos, se trasladaron y se asentaron en Prusia, lo que hoy es Polonia, y ahí se quedaron por 250 años. Un grupo de ahí comenzó su migración hacia Rusia, que hoy es la Ucrania, cerca del río Dnieper, cerca de una península y un afluente con el nombre Chortitza.
y ahí vivían nuestros antepasados por 84 años. Antes de que la situación política y económica en Rusia se empeoró hasta realmente llegar a lo peor, un grupo se separó de los menonitas en Rusia y se asentó en Canadá en 1874. Y ahí, estos fueron nuestros antepasados, ahí se asentaron por 47 años. El objetivo fue siempre mantener su forma de vida, mantener la exoneración del servicio militar, no estar metido en iglesia o en lo que es la organización política del Estado y poder autoadministrarse, entre otros la educación de sus propios hijos. Y esto en Canadá, después de la Primera Guerra Mundial, por medio de una resolución, un decreto gubernamental, esto cambió. El privilegio otorgado por el gobierno canadiense en 1874 cambió y le obligó a los menonitas a ceder el control de sus escuelas, comenzar a enseñar en inglés, comenzar a enseñar de acuerdo a las exigencias nacionales fijadas por el gobierno, y por lo tanto un grupo, en vez de comprometerse con ceder este control, decidió emigrar. Y esto es realmente donde comenzó también la historia de la migración de la colonia Meno, donde estamos hoy en Loma Plata. En 1921 la delegación de algunos hombres llegó al Chaco, y en el Chaco algunas cosas pasaron. Llegaron en mayo 1921 y pasaron entrando al Chaco. Tenemos todavía documentaciones y actas que dicen, que hablan del clima, que hablan de un clima agradable, que hablan de las precipitaciones que encontraron, que tenían que desviar su camino por un día, tenían que acampar por 2 días por llovizna, y también hablaron de una pastura natural en la zona del Chaco Central donde querían asentarse. Después, hoy día sabemos que esta fue una desinformación. Hoy día sabemos que en septiembre, en octubre, noviembre y diciembre, el clima semiárido genera condiciones bastante diferentes que este primer encuentro. Sabemos hoy que la pastura natural que se había encontrado fue un pasto natural agrio que el animal no come. Resumiendo, se puede decir que estaban completamente desconociendo las condiciones de vida, las condiciones climáticas, y tenemos que recordar que todo el conocimiento económico, socioeconómico, colectivo fue basado en el hemisferio norte. Se conocían los suelos congelados, se conocían los inviernos cortos con los días largos, se conocía tener que trabajar fuertemente para poder sobrevivir el invierno duro, se conocía el frío de -40, -45 grados, pero se conocía el drenaje de terrenos incluso, pero no se conocía juntar agua o tener que pelear con las langostas, las plagas, o aguantar una sequía, o entre otras cosas. Así que toda la naturaleza se tenía que acomodarse a aprender cómo funciona. El Chaco avanza. El Chaco avanza. El traslado desde Canadá fue
bastante sacrificado, especialmente la separación entre las familias, en muchos casos, de Winnipeg y Saskatchewan vía tren, vía Chicago hacia New York, se hizo el traslado vía terrestre. Ahí en el barco se hizo el traslado hacia Buenos Aires, cambiando de barco en Buenos Aires, subiendo, entrando hacia Asunción y ahí cambiando otra vez el barco, llegando a Puerto Casado. El traslado fue, bajo las condiciones, fue exitoso, fue duro. A partir de Puerto Casado realmente comenzó la dureza, comenzaron los tiempos difíciles. No se había hecho todavía la agrimensura del terreno comprado. Tenían que vivir 1.800 personas en un asentamiento provisorio y justamente ahí surgió la epidemia, la fiebre tifoidea, donde un 10% de esa gente que llegó falleció directamente. Y tenemos que recordar que el grupo vino de la fiebre de la gripe española en Canadá en 1918-19. Esto tenía como consecuencia que muchos se decidieron abandonar el proyecto, regresar a Canadá, pero el problema fue que la mayoría había entregado y había gastado toda su fortuna, todos sus recursos en este proyecto. El terreno abandonado en el Chaco se había comprado por más o menos el mismo precio que los terrenos desarrollados en Canadá. Y la mayoría no tenía opción de regresar, solamente tenía opción de entrar al Chaco, comenzar a trabajar y al fin y al cabo fueron 1.257 personas las que vinieron acá, fundaron las primeras 14 aldeas de lo que hoy es la Colonia Meno. Las primeras 3 décadas fueron décadas de sobrevivencia. Tenían que aprender a conocer la naturaleza, se tenían que organizar administrativamente, se tenía que organizar una educación, se tenía que organizar una estructura social y una estructura económica para la comunidad. Y esto se organizó y esta persistió hasta hoy. Y esto es lo que hoy es la asociación civil con los servicios sociales y la cooperativa Chortitzer con los servicios económicos. Las primeras 3 décadas no hubo crecimiento y encima de todo vino la guerra del Chaco. La guerra del Chaco, nosotros siempre decimos, en una guerra nadie gana, pero la guerra del Chaco tenía algunas consecuencias también para nuestra comunidad. Primero, lo positivo fue que por fin se podía tener un intercambio también con los paraguayos de habla hispana. Segundo, se tenía un respeto mutuo muy grande, considerando siendo 1932 y los derechos humanos siendo algo diferente, pero el respeto entre el ejército y la comunidad fue muy profunda. 3, por primera vez se podía tener un comercio, una venta de productos, de frutas, de cárnicos, panificados, hortalizas, lo que fuera, para finalmente poder también generar un mínimo ingreso. Obviamente, el otro lado mostraba que había violaciones, que había muertos, homicidios también entre los colonos, pero lo que se tenía que redefinir en este tiempo fue la mentalidad pacifista también de nuestros antepasados. Tenían que decidir hasta dónde mi aporte es ayuda a la guerra, a actividades hostiles, hasta dónde mi ayuda es una ayuda al prójimo y mi llamado de Cristo. Así que
este fue para mí hoy en día en retrospecto una discusión muy interesante porque los menonitas sí le ayudaron a los paraguayos. Le ayudaron no solamente en el transporte de frutas, de hortalizas y de los heridos, sino también abandonaron sus escuelas para que el ejército las pueda usar como puesto de salud. Así que esto un poco un discurso sobre la situación en la Guerra del Chaco. El Chaco avanza. El Chaco avanza. Hasta los años 50, debido a la desconexión completa del país, la colonia Meno Loma Plata fue luchando por su sobrevivencia. Nuestros hermanos de la colonia Fernheim vinieron en 1930, 3 años después, ellos con una historia bastante diferente, como refugiados políticos. Y nuestros antepasados, acá recién en los años 50 comenzó a generarse ciertos cambios. Y no voy a mencionar todos, pero uno se comenzó con lo que hoy es la ruta Transchaco, que al fin y al cabo se terminó en los años 60, pero que iba a dar una conectividad directa de la comunidad con el mercado. También con una influencia directa del Mennonite Central Committee, una organización mundial menonita que apoya también a los grupos menonitas. 2, se construyó un hospital acá. Por primera vez se podía también realizar un servicio de salud. 3, y yo creo que esto fue la base para lo que impulsó el cambio para nuestra comunidad, se hizo una reforma educativa. Y esta reforma educativa, si recordamos, un cambio en nuestro sistema de educación fue algo que no quisimos hacer en Canadá. Por eso salimos. 3 décadas más tarde se realizó un cierto cambio, pero desde adentro. Desde dentro de la comunidad, y se enfatizó más la aprehensión, la comprensión, la evaluación crítica de la lectura y también una educación superior con el tiempo. Y yo opino hoy día que esta reforma educativa fue la que realmente permitió a la comunidad avanzar. Permitió a la comunidad avanzar en todos los ámbitos donde hoy podemos tener los lujos de becas de educación, de escuelas, de un sistema de fomento para nuestra cultura, departamento de educación, departamentos de comunicación y cultura, etc. Así que estos fueron acontecimientos de central importancia. Y después, obviamente, en los años 70, una descentralización también de la iglesia, donde la iglesia también se transformó, se descentralizó y cambió un poco también en su acompañamiento a sus socios. Tenemos que recordar que la iglesia, la entidad espiritual, fue la que impulsó la migración desde Canadá al Paraguay. Y hoy día nuestras iglesias acá se encuentran descentralizadas, organizadas en conferencias que discuten ciertas preguntas organizacionales y también teológicas
pero en sí la iglesia, las congregaciones tienen cierta autonomía en autoadministración. Así que esto es una historia de 94 años que no se puede ir detallando de por todo. Se puede hacer algunos highlights más. En 1998-99, la conexión de nuestra red eléctrica a la ANDE, que realmente nos dio conectividad también eléctrica y el servicio de electricidad para nuestras fábricas, que nos permite crecimiento en la producción y la industrialización. En 1984, la producción de leche larga vida. La producción de leche larga vida nos permite tener una clase media desarrollada de ingreso significativo. Por fin teníamos un producto donde podíamos tener tanto la producción, la industrialización y también la logística por medio de la ruta Transchaco y la comercialización de nuestro producto, porque por fin tuvimos algo que tenía un plazo de vida de 6 meses que nos permite explorar y también explotar un mercado que no existía así en Paraguay. Así que en la leche larga vida también somos los pioneros. En 2000-2001 construimos el primer frigorífico en el Chaco Central, que fue un desafío completamente separado, y obviamente en 2016-17 acá en Loma Plata se construyeron también de los fondos de la comunidad varios deportivos, la planta de leche en polvo, el centro cultural, una ampliación en el hospital, etc. Para cerrar este programa, en retrospecto, yo opino que conocer la historia, la concientización de historia es algo importantísimo. Los desafíos que hoy tenemos son el traslado de generación a los jóvenes del cooperativismo, son, en mi opinión, también la multiculturalidad de nuestro crecimiento chaqueño hoy en día. Y para enfrentar esto y para involucrar a todos los demás, es importante que conozcamos nuestra historia. Es importante también que tengamos esto en nuestras mentes, y de esto vamos a aprender que tenemos que involucrar a nuestros vecinos en el crecimiento. Tenemos que asumir una responsabilidad social, no solamente asumiendo, sino, en mi opinión, tenemos que liderar en la responsabilidad social, y tenemos que gestionar esta entrega de valores, de responsabilidades y también de conocimiento tanto a la generación joven y como también a otras instituciones. El Chaco avanza. Su historia, su trabajo, su desarrollo. Del Chaco para todo el Paraguay y el mundo. El Chaco avanza.